Romanos 5, 2 al 14 leemos, dice así Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hermanos, voy a tratar de hacer una introducción un poco importante para aclarar lo que tenemos por delante. Si bien hay una complejidad en cuanto a la profundidad de este texto en particular, es importante entender cómo Pablo escribía. Algunos teólogos dicen que Pablo era un anacoluto. Esto significa que tiene un vicio de lenguaje en la construcción de las oraciones. ¿Qué significa eso? Que él empieza una oración, pero no la termina, ya sea adrede o por ignorancia. Creemos, obviamente, porque Pablo escribió, fue adrede. Y la explicación sería por un cuidado de que sus palabras sean mal interpretadas. Lo que quiero decir es que él empieza el versículo 12, pero no termina el versículo 12, sino que se da cuenta de lo profundo del tema, así que a mitad de camino decide cambiar el curso para añadir una explicación adicional. Y el versículo 12 termina realmente en el versículo 18. Lo que tenemos entonces entre el versículo 12 y el 18 es un gran paréntesis que Pablo hace para poder explicar esa frase. Permítame dar un ejemplo de cómo sucede esto, por ejemplo, en nuestra vida diaria. Imagínense que Alcides pase al final del culto y da un aviso: hermanos, recuerden que mañana por la mañana tenemos una excursión, nosotros tenemos que irnos a Areguá. Él comienza a decir, y él quiere decirle a ustedes que por favor no se olviden de venir tempranos y traer alimentos para compartir. Pero antes de que él pueda decir esa frase, él se percata de que hay un rostro de escepticismo, gente mirando la cabeza, como que extrañándose. Entonces él decide, a mitad de camino, introducir algunas explicaciones extras. Él tenía que haber dicho, por favor, lleguen temprano. Pero antes de decir esa frase, él dice, lo que sucede es, hermanos, que el pronóstico del clima decía que iba a haber una tormenta. Pero justamente antes de subir al púlpito, alguien me avisó de que no, que la tormenta cambió, así que vamos a tener un hermoso día mañana. Y ahora dice, por lo cual, por favor, vengan temprano. Es algo así, para que me entiendan, lo que Pablo en esta sección hace en Romanos 5, 12, porque Pablo empieza diciendo, lean conmigo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y allí él hubiese dicho, o lo que creemos que Pablo tiene que decir, es lo que está en el 18. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y así la muerte, también nosotros sabemos, por un justo entró la vida y pasó a los hombres. O complementar, por un lado el pecado, por otro lado la justicia. Por un lado la muerte, por otro la vida. Es el gran contraste. El problema está que hay un gran peligro, y Pablo nota ese peligro, en que si él da escuchen bien, si Pablo le pone a Cristo al lado de Adán, que es lo que va a hacer, él necesita explicar ciertas cosas. Así que él cambia el rumbo de su explicación, detiene la marcha a mitad del versículo 12 y se va hasta el versículo 18 para explicar en qué sentido a Adán le parece a Cristo y cuáles son los contrastes entre Cristo y Adán. Es una porción muy importante. Pablo comienza entonces en los versículos 13 y 14, que es lo que vamos a estudiar esta mañana, una explicación necesaria del verbo pecar y del asunto de la muerte. ¿Cómo puede ser que
Y aquí queremos conectar con todo lo que Pablo está diciendo, porque no se olviden que esta sección no está aislada del resto del libro. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 4 hasta el cansancio estuvimos viendo, bueno, del parte del 3, el capítulo 3 y todo el 4, estuvimos viendo el gran tema, la justificación. ¿Qué tiene que ver con la justificación esto que Pablo introduce aquí? Bueno, esto sería, por así decir, la base de la justificación. Ustedes piensen, a mí me gusta mucho evangelizar, a ustedes seguramente alguna vez le habrán preguntado, ¿cómo puede ser que la muerte de un hombre hace mucho tiempo atrás sirva para millones de almas? Entiendo que Cristo murió por nosotros, pero ¿cómo es que la muerte de ese hombre se aplica a mi caso? Hay gente que estudia Derecho y le parece injusta la propuesta. No entienden ese intercambio. Entiendo que uno por uno, pero que una persona muera por dos, por tres, por muchos, por millones, ¿cómo se explica? ¿Qué sentido tiene? El resultado de la justificación es paz con Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues con la fe tenemos paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Empieza así el 1, y el 5:11 termina de vuelta la idea de Pablo de la paz con Dios. Estamos reconciliados con Dios. Ahora, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que se aplica? ¿Cómo es posible que Dios salve a los pecadores por medio de Jesucristo? ¿Cómo fue posible tal sustitución? Y es aquí donde Pablo va a poner el tema teológico de que Dios siempre trata con cabezas federales, con representantes. Dios es un Dios de pactos, Dios no trata sin pactos con el hombre. A diferencia con los ángeles, que Dios juzga a cada ángel de forma individual, Dios no juzga a los hombres, Dios no trata con los hombres así, sino que Dios trata solamente por una o dos cabezas, Adán o Cristo. Son cabezas federales o representativas de toda la humanidad. Así que o uno está en Adán o está en Cristo, pero no puede estar entre en medio, tiene que depender de uno de los dos. En Adán todos mueren, en Cristo hay vida. Y ese es el gran tema de esta sección. ¿Cómo es que funciona la justificación? ¿Cómo es que la muerte de un hombre se aplica a muchos? Bueno, por el principio de que también el pecado de uno afectó a muchos. Vean, el pecado de Adán me afectó a mí, te afectó a vos. Y es probablemente que no tuviste en mente este detalle, que la frase pecado original, si alguna vez escuchaste, es lo que causó controversia en el siglo V después de Cristo. Vamos a mirar en breve eso, cuando algunos cuestionaban el hecho de que no, Adán pecó por su cuenta y muchos siguen su mal ejemplo, pero yo no tengo nada que ver con Adán. Eso no es cierto. Todos pecamos en Adán. Así que el propósito primordial de este pasaje no consiste en explicar cómo es que hay muerte, aunque sí explica eso, sino que el propósito de Pablo en esta sección es explicar cómo es posible que la muerte de un solo hombre, con H mayúscula, la muerte de Cristo, proveyó salvación para muchos. Y para hacerlo, utiliza el carácter razonable. Recuerden que está hablando con judíos que estaban en Roma. Los judíos son tercos. Y Pablo se viene hablando una y otra vez acerca de que la justificación es por la fe sola, no por obras, no por la circuncisión, no por la ley. Le pone el ejemplo de Abraham y muestra que Abraham fue salvo por no guardar la ley ni por obras, sino por fe. Y ahora va a explicar cómo funciona todo esto en el aspecto de que un solo pecado mató a toda la humanidad, un solo justo nos trajo vida. Antes de dar el título esta mañana, sería muy útil que tomes nota de lo siguiente. En todo este capítulo 5 vas a notar 11 veces la palabra uno. Estas repeticiones, estas pequeñas palabras son significativas por lo que Pablo tiene en mente. La idea clave aquí de Pablo es que una persona se identifique, ya sea con Adán o con Cristo. Lo segundo es el verbo reinar. De repente Pablo
de hablar de Abraham, de la justificación, ¡pum!, mete el tema de reinar, que se usa 5 veces a partir del 14 al 21, 5 veces. Es como que alguien dijo, aparece aquí el reino de Adán y el reino de Cristo, el reino fallido de Adán y el reino de Cristo, el reino de la vida y el reino de la muerte, o el reino de la justicia y el de la injusticia. No importa. Aquí aparece 5 veces y se ponen en contraste uno al lado de otro. Y una frase más también, no menor, que ya estudiamos en los domingos pasados seguramente, fue la frase mucho más, que aparece 4 veces, en todo Romanos 5. Esta frase mucho más pone de relieve que lo que nosotros perdimos en Adán, mejor, lo que ganamos con Cristo es mucho más de lo que perdimos en Adán. No se olviden que a Adán le fue dado el dominio de la tierra. Él fue hecho un virrey. Él fue creado a imagen y semejanza de Dios para gobernar, pero él entregó las llaves del reino y abrió la puerta a la muerte. El sermón de esta mañana se titula La muerte de un solo justo, Cristo, puede ser aplicado a muchos. ¿Por qué? Porque el pecado de un hombre, Adán, fue aplicado a todos los hombres. Y vamos a ver 4 verdades que Pablo da en torno a este enunciado. Porque lo que Pablo está haciendo es argumentando un punto importante. Aquí no hay ordenanzas, no hay mandamientos. Esta es parte de la explicación teológica de Pablo de por qué la justificación puede ser aplicada a cada ser humano, aún después de muchos años del evento histórico de la muerte de Cristo. Así que las 4 verdades que vamos a ver esta mañana son: el pecado entró en el mundo por un hombre, la muerte entró al mundo por un solo pecado, la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron, y la muerte reinó en los que no pecaron de la forma de Adán. Veamos entonces el primer punto, y no pierdan de vista de que Pablo tiene en mente la justificación, que es el gran tema del libro. Cada que lees algo de Romanos, pensá, ¿qué tiene que ver esto con la justificación? Siempre no pierdas de vista eso. Muy bien, primer punto. Entonces, la primera verdad que Pablo enuncia es versículo 12a. El pecado entró al mundo por medio de un hombre. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Esta función de por tanto que utiliza aquí Pablo no debe pasarse desapercibida, porque es el punto de conexión entre lo que viene más adelante, o sea, del 12 al 21, y lo que le antecede del 1 al 11. Quiere decir que esta sección no está aislada del resto, obviamente. Pablo venía hablando del resultado de la justificación y ahora explica la base de la justificación. Y comienza lo que se llama una analogía lógica entre Cristo y Adán. En el primer caso, Adán es el primer cabeza federal de la humanidad. Esto es, hermanos, tengo que explicar, esto es representativo. Recuerden, por ejemplo, la historia de David y Goliat. El rey David, el joven rey David, ya era rey cuando eso, vence a Goliat, pero el trato fue el siguiente. Peleaba el mejor de este lado de los filisteos, Goliat, y el mejor, en teoría, de los israelitas. Un hombre representaba a toda la nación. Y es en ese campo de batalla donde David obtiene la victoria. ¿Y qué hace el ejército enemigo? Sale huyendo. En un sentido, o yo soy ganador o soy perdedor, dependiendo de donde me encuentre. Como nazco ya de la descendencia de Adán, y todo ser humano nace de Adán, ya nacemos perdedores, ya nacemos muertos en delitos y pecados, ya nacemos en el reino de la muerte, separados de Dios. Pero lo que Pablo está poniendo aquí de relieve es que la cabeza, el postrer Adán, o sea, Cristo, es el hombre perfecto que sí gobernó la naturaleza, que sí va a gobernar la naturaleza de modo completo. Él cuando vino hizo una pequeña demostración de cómo es el hombre si realmente anda con Dios. Caminó sobre el mar, cayó el viento, sanó las enfermedades, resucitó a los muertos. Eso es gobernar la tierra, lo que tenía que haber hecho Adán, pero falló. Cristo
Cristo es el postrer Adán. Ahora, Pablo dice, no que Adán inició el pecado, porque el pecado no inició con Adán. El pecado inició, según el apóstol Juan, con Satanás, que Satanás peca desde el principio, dice 1 Juan 3:8. Pero el que trajo el pecado al mundo fue Adán, cuando pecó en el huerto de Edén. Ustedes leen ahí en Génesis 3. Y ustedes pueden pensar, pero el que pecó, realmente fue Eva. Bueno, no es que estamos machistas, pero Pablo le atribuye la culpa no a Eva, sino a Adán, por este sentido de que Adán era el responsable. Dios le dio el mandamiento a Adán, no a Eva. De hecho, a Adán le cuenta a Eva el mandamiento. Adán tuvo que haber impedido que Eva tomase del fruto, pero no, él pecó adrede. Dice la Biblia más en otro apartado que Eva fue engañada, pero Adán no. Adán pecó de forma deliberada. Un pastor preguntó, ¿qué tenía que haber hecho Adán con Eva si hacía lo correcto? Bueno, lo bueno es que la Biblia sí responde a esa pregunta. Y Adán tenía que, según Efesios capítulo 5, Cristo amó a la iglesia. Vean, la iglesia fue la que... Y Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Adán se hubiese entregado por Eva, hubiese pagado la culpa de Eva. Obviamente, solamente para hacer un paralelo entre Adán y Cristo. Pero obviamente Adán le echa la culpa a Eva, y le echa la culpa a Dios. Mira, Dios es la mujer que me diste. Y ya, obviamente, las consecuencias son drásticas. El pecado entró en el mundo por culpa de esa desobediencia. Les leo yo el versículo, porque después de que Dios le puso a Adán en el huerto, le dijo Dios, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán recibió esta única, sencilla prohibición. No había los 10 mandamientos, no había las 613 leyes de todo el Antiguo Testamento. Él tenía una sola ley, no tomar de ese árbol. Es más, él tenía todo el privilegio, el mundo a su antojo. Él tenía un Edén, un paraíso del cual disfrutar, trabajar. Él fue creado sin pecado. Él caminaba con Dios en el huerto. Obviamente, con la posibilidad de elegir no obedecer. Y fue eso lo que hizo. Entonces, el pecado entró en el mundo por culpa de Adán. Y ustedes dicen, sí, ya sabemos eso. Pero lo que eso significa también es que vos y yo pecamos cuando Adán pecó. Y eso es lo que va a desarrollar enseguida Pablo. Y muchos dicen, eso es injusto. Porque justamente a él. Yo no elegí a Adán. Ahora, cuando el pecado entró en la vida, ¿qué pasó? ¿Cómo es esto? Generó un cambio en la sustancia del ser humano. Generó un cambio en la naturaleza. De ahí en más se conoce como la caída. Y todos los seres humanos que descienden de Adán nacen en un estado ya caído, en una naturaleza pecaminosa. Como bien señala John MacArthur, dice, en este sentido, pecado no presenta un acto de injusticia en particular, sino más bien la propensión inherente a la injusticia. Lo que pasó fue que a partir de allí, no es que, cada bebé que nace ya nace con el chip de robar, no, nace a la propensión a la injusticia, no con pecados en particular. Todos somos pecadores en potencia. El hombre, y decimos aquí, si bien nosotros, el hombre no es que peca porque es pecador, no es pecador porque peca porque él es pecador. Su naturaleza es, como la naturaleza del pez, es vivir bajo el agua, y si le quitas fuera, estás vivo unos pocos segundos. La naturaleza del ser humano es el pecado, por culpa de Adán. Y esa es la gran verdad. Por culpa de un hombre y de un pecado, todos nacemos así, corrompidos y con una naturaleza que tiende al mal.
Adán representa a toda la humanidad, sin importar la cantidad de países, grupos, lenguas, apellidos, no importa. Todos estábamos en Adán, embrionariamente, aunque sea, en él. Entonces, cuando Adán pecó, toda la humanidad pecó. Y esa naturaleza pervertida, esa perversión de pecado, se nota en Caín y Abel. Ya sus hijos nacen en pecado, Caín mata a su hermano, y los siguientes hombres, dice Génesis capítulo 6, los hombres pensaban de continuo solamente el mal. Dios tiene que agarrar y enviar un diluvio para barrer con toda la humanidad, le salva a 8 personas y empieza a poblar, pero la tendencia del hombre es esa, pecado, pecado, pecado. La mayoría de los teólogos coincide con que este verso puede ser muy difícil de comprender para los de Occidente. Para los del Oriente, sin embargo, esto es normal porque ellos están acostumbrados a la solidaridad humana en el sentido de que siempre en forma tribal o en forma de grupo, un representante, ellos están enlazados. Cuando alguien falla, fallan todos. En cambio, el individualismo de nuestra época posmoderna hace que nosotros pensemos como estas ideas anticuadas y retrógradas. Pensemos que qué incómodo, qué injusto, que alguien falle y yo tenga la culpa. Porque no solamente heredamos el pecado, la naturaleza pecaminosa, sino que también la culpa por el pecado. Pero cuando vas a la Biblia vas a darte cuenta que Dios obra de este modo. Por ejemplo, ¿recuerdan el episodio cuando Abraham le pide a Dios que perdone a la ciudad de Sodoma y Gomorra? ¿En base a qué le pide Abraham? Señor, si tan solo hay 50 justos. Por esos 50 justos perdonar a todos los miles que están allí. Bueno, está bien. Después Abraham piensa, bueno, son muchos ya. Señor, 45. Señor, 40, 35. Así va bajando. Y llega a 10 y no se halló 10 justos en toda Sodoma. Pero el punto es que por unos pocos la mayoría obtenga el perdón. También sea la inversa, que por culpa de unos pocos la mayoría pague las consecuencias. Por ejemplo, esto se da en Josué, por ejemplo, cuando la familia de Acán, ¿se acuerdan de ese Acán, ese hombre codicioso, toma un manto, un hacha y unas cuantas cosas de Jericó que no le han permitido? Él tomó del anatema y por culpa de él toda su familia muere. Cuando Adán pecó en el huerto, toda la humanidad pecó en el huerto. No sé, Hugo Menzel, Ronnie, Alcides, Dani, tú estuvimos allí pecando. Pablo dice en 1 Corintios 15, 22, en Adán todos mueren. Por cierto, esto da mucha importancia a la historicidad de Adán. Adán, hay que recalcar, fue un ser humano real, de carne y hueso. De hecho, de ahí venimos todos. Algunos intentan, como la Iglesia Católica, argumentar de que Adán es algo mitológico o una metáfora. Pero en la Biblia, todos tratan a Adán y Eva como seres reales, históricos. Si Adán y Eva no fueron históricos, entonces la justificación tampoco lo es. Tampoco hubo un Cristo histórico que murió en una cruz entonces, porque lo que hace Pablo es comparar a Adán con Cristo, los dos hombres, por así decir, más importantes de la historia, porque en uno entró el pecado en el mundo y el otro la vida eterna. Si todos los hombres, piensen conmigo, si toda la humanidad no cayó en pecado con el primer Adán, entonces es imposible que los hombres se salven con el segundo Adán. Esa es la primera verdad. El pecado entró en el mundo por un hombre. La segunda verdad que Pablo da es, la muerte entró en el mundo por un solo pecado. La muerte no es parte de la vida. Dice Pablo, y por el pecado la muerte. ¿Por qué duele la muerte? Porque no fuimos creados para morir. Estos últimos tiempos hemos pasado en muchos velorios y ver gente dolorosa, llorando, sufriendo, triste, preguntándose por qué.
De repente se te arrebata y nos sorprende gente que no esperábamos, que ya no está con nosotros. Porque la muerte no forma parte del plan de Dios. La muerte es un castigo por el pecado, como enseña la Biblia. El alma que pecare morirá. La paga del pecado es la muerte. Y si vemos a lo largo de la historia, la mortandad tiene un índice del 100%. De 10 personas, 10 mueren. Y nunca se puede bajar ese índice de mortandad. No importa que hagas gimnasia, no importa que te alimentes bien, no importa qué estilo de vida lleves, vas a morir. Seguramente con un cuerpo más lindo, pero vas a morir. No importa. ¿Por qué? Porque la muerte entró al mundo y la muerte reina en el mundo. La muerte entonces es, y según la explicación aquí de Pablo, la consecuencia inmediata del pecado. No te olvides de que Pablo está teniendo en mente el argumento de la justificación y el punto es, ¿cómo vino la muerte? Porque la muerte es un hecho innegable. Vos donde mirás, hay muertes, tumbas. Nadie puede negar eso. Y Pablo conecta, esa muerte es la consecuencia de un pecado. Entonces ves, un pecado, el que cometió Adán, trajo muerte a todos. De ese modo, Pablo tiene en mente también lo que hizo Cristo en la cruz, afecta lamentablemente no a todos, sino a muchos. Entonces la muerte entró como un fruto de la desobediencia de Adán, inatajable, inexorablemente una maldición por culpa del pecado. Eso puede ver hasta en bebés recién nacidos. ¿Qué culpa tiene un bebecito que nace? ¿Qué hizo de malo para morir? Es descendiente de Adán y culpable de pecado. No estoy hablando de dónde va el bebé cuando muere, eso es otra cosa. Pero ¿por qué muere un niño tierno que no ha hecho ningún mal todavía? Porque nace en pecado. Ahí vemos la cruda realidad del poder del reino de la muerte. Poder que, por cierto, entre paréntesis, fue conquistado por Cristo. Cristo venció la muerte. Y tenemos esperanza los creyentes. Pero aquí el punto de Pablo es demostrar que la muerte entró al mundo por un solo pecado. Ahora, puedo estar pensando, ¿qué clase de muerte? ¿Y qué es la muerte según Pablo aquí? Bueno, la muerte, hermanos queridos, es no, como dice el diccionario, el cese de la vida. La muerte, según la Biblia, es la palabra separación. Santiago, por ejemplo, dice que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, porque están separados, eso es lo que la palabra muerte significa, separación. Cuando Adán pecó, se separó de Dios. La comunión perfecta que tenía con Dios fue destruida. Así que de ahí en adelante, toda la descendencia de Adán nace separada de Dios. Inicialmente es muerte espiritual, pero también, obviamente, no hace falta que te diga, también significa muerte física. Por ejemplo, la muerte, con respecto a muerte espiritual, el mismo Pablo argumenta en otros libros, dice, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso lo dijo a los de Éfeso, estabais muertos en pecados. Obviamente no físicamente, pero sí espiritualmente. También le dijo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los que son creyentes ahora eran antes personas impías que vivían muertos, o sea, separados de Dios, de las promesas, ciegos espirituales. Según Pablo, los no salvos, y amigo querido, si vos venís esta mañana y estás visitándonos, si vos estás acá sin Cristo, tu condición es, como Pablo dice aquí, tenés el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Los incrédulos tienen el entendimiento embotado, están con la luz apagada. Literalmente, muertos espirituales separados de Dios. Necesitan un milagro divino. Eso es la salvación, un milagro. Nadie se salva por méritos, sino por los méritos de otro, por los méritos de Cristo.
Los no creyentes, los incrédulos están muertos para Dios, pero vivos para este mundo. Ellos, como ya hemos dicho hace un tiempo atrás, son hipersensibles al pecado y responden a este mundo con eficacia, pero son duros e insensibles a la voluntad de Dios, ciegos a la palabra de Dios, a no ser que el Espíritu de Dios obre en ellos, trayendo convicción de pecado, alumbre y dé vida eterna, arrepentimiento y fe. Aunque Adán no murió de inmediato, porque vivió, según Génesis, 930 años, él murió. Y toda su descendencia. Vos lees Génesis capítulo 5 y murió, y murió, y murió. Es un cementerio. Si no fuera allí por la aparición de Enoc, que le llevó Dios, sería monótono. Murió, 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 murió. Todos mueren por culpa del pecado. Así que tenemos la muerte espiritual, la muerte física, y en tercer lugar, la muerte tiene algo más espantoso que la muerte física, la muerte eterna. En Apocalipsis 21:18 se le conoce como la segunda muerte. Y esta es la separación eterna y final de Dios en un tormento eterno, pero con el cuerpo. Cuando una persona muere, su espíritu va al cielo con Dios o al infierno, al lugar de tormento. Pero su cuerpo va a la tierra a pudrirse, a descomponerse. Del polvo eres, al polvo volverás. Hay una separación entre el alma y el cuerpo. Al final de todo, cuando estemos en la presencia de Dios, en la resurrección, muchos van a resucitar para vida eterna, o sea, el cuerpo de vuelta glorificado para estar con Dios, un cuerpo semejante al de Cristo. Pero los otros van a resucitar, según la Biblia, con un cuerpo preparado para sufrir eternamente. Esa es la muerte segunda. Y de esa muerte harías bien en temer. De hecho, un incrédulo hace bien en temer la muerte. ¿Por qué? Porque lo que le espera es espantoso. Pero un creyente no debería temer la muerte. La Biblia alienta a los creyentes que no teman. Si bien no alentamos el suicidio, nunca, jamás. Pero no deberíamos temer la muerte. En Hebreos 2:14 y 15 ustedes encuentran de que Cristo ha quitado por completo el poder a la muerte. La Biblia dice que los creyentes cuando mueren, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Cuando los creyentes eran perseguidos, Pedro escribe su carta, dice, armémonos también nosotros del mismo pensamiento. ¿Y cuál pensamiento? Bueno, si Cristo murió y venció al pecado, bueno, si querés vencer al pecado, dice, no tengas miedo a la muerte. Porque cuando alguien muere, se acabó la batalla con el pecado. Estaba hablando con Ricardo, hablando acerca de Tío Leo. Y decimos, ¿te imaginas, Dani? Él ya está viendo lo que nosotros estamos cantando. Él ya abrió los ojos y se me hace piel de gallina, me dice. Él abrió los ojos y está en la presencia de Dios. Se hizo real en el sentido... Todo. Él está ahora disfrutando de Dios. Yo no sé si consideras esa implicación, porque nosotros vemos acá la despedida del cuerpo y nos duele. Pero si entendemos la esperanza, la muerte no debería de asustarnos. Duele la separación física. Por supuesto que duele no verle mucho tiempo a un hermano, duele. Porque somos seres emocionales, por supuesto. Pero por encima de todo, sabemos que vamos a reencontrarnos en el cielo con Dios, y eso trae esperanza, consuelo. La tercera verdad que Pablo va a dar es que la muerte se propagó a todos los hombres. Y aquí empieza la complicación, porque todos pecaron. Dice Pablo, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El tercer argumento, la tercera verdad que Pablo enuncia acerca de por qué la justificación es válida, es de que la muerte de un solo hombre pasó a todos, porque todos pecaron, y acá hay un debate histórico, teológico, de cómo se interpreta este versículo. Ningún ser humano ha escapado jamás de la muerte, a excepción de dos, Enoc y Elías, que por obra divina Dios los llevó con ellos.
Pero a pesar de que ellos escaparon de la muerte física, hay que admitir que si no fuera por Dios, ellos estarían muertos espiritualmente. Ellos estaban separados de Dios igual que el resto. Dios obró en ellos y Dios los llevó a ellos. Inclusive nuestro propio Señor Jesucristo, al tomar el pecado nuestro en la cruz, Él tuvo que morir. Si entendemos que Cristo murió de forma vicaria, o sea, representativa, en lugar de. Y cuando Él tomó el lugar nuestro, Él recibió la ira, toda la ira de Dios sobre sí. La palabra pecaron es interesante que en la gramática hay mucha claridad. La palabra pecaron está traducida en una forma verbal, se llama aoristo, que habla de un momento único en el pasado. No se sabe cuándo, pero un momento único en el pasado. Es el tiempo aoristo, que está en el griego, no hay en español eso. ¿Y cuál es ese único momento en el cual entró el pecado? Y hace alusión, según la gramática, cuando dice, porque todos pecaron, la palabra pecaron está en aoristo. Entonces, gramaticalmente, significa el pecado de Adán. Todos los hombres pecaron en Adán. Escuchen, no me lean entre líneas. No estoy diciendo que nosotros no pecamos, ni que después los hombres de Caín y Abel no pecaron. Lo que estoy diciendo es que Pablo está usando que un término que alude al pecado de Adán, de forma gramatical. En el contexto inmediato, noten también que Pablo tiene en mente la semejanza entre Cristo y Adán. Y el punto de comparación, así como Cristo puede, por su muerte justa y perfecta, puede salvarme por la vida de un hombre, muchos son salvos, también pone, Adán pecó, todos murieron. Entonces, en ese contexto y con la gramática entendemos que se refiere cuando dice, y por culpa de Adán todos pecaron, gramaticalmente es pecaron en Adán. Es lo que se conoce como el pecado original. Voy a explicar enseguida, no se apresuren, hermanos. La depravación humana es evidente. Nadie tiene que enseñarle a un niño a robar, a mentir, a ser malo. Dale tiempo y él va a mentir, aunque uno le enseñes. Aunque no se vaya a la escuela y o en tu casa le tenga encerrado en una habitación y él crece, va a mentir. ¿Por qué? Porque es un ser pecador, naturalmente, su naturaleza es pecaminosa. Él trae consigo ese pecado heredado. Dice David en Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esa condición de pecado no es exclusiva de David. Él también dijo otra parte en Salmo 58:3, dice, se apartaron los impíos desde la matriz. En Jeremías 17:9, un conocido versículo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Elifaz le pregunta a Job, en Job 15:14, le pregunta, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Todos entendemos, y la Biblia argumenta de que todo ser humano nace pecador, nace en una naturaleza pecaminosa indispuesta a Dios, impía, que necesita la obra de Dios para ser salvo. Nadie nace bueno. Dice, ya lo dijo Pablo, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos se descarriaron, todos se perdieron, todos están fuera de la gloria de Dios. Romanos 3. Toda persona que no nació de nuevo en Cristo es un hijo del diablo, no un hijo de Dios. Algunos piensan que todos somos hijos de Dios. No, no es cierto. Jesús le dijo a los líderes de su época, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, etc. Juan 8:44. Primera Timoteo 2:14 dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero Adán no. Quiere decir que él escuchó todo, escuchó lo que el engaño en el que Eva cayó, y él decidió igual pecar.
fue seducido por la idea de que sería como Dios. Algunos se oponen a esta idea de que algunos hayan pecado en Adán, arguyendo de que no solamente no estuvieron allí cuando sucedió, sino que ni siquiera existían cuando él pecó. Yo no tengo la culpa porque yo ni siquiera había nacido cuando Adán pecó. ¿Qué culpa tengo yo de lo que ese tipo hizo? Además, yo no le elegí a él como mi representante. Si vos argumentás eso, de que vos no habías nacido cuando Adán pecó, bueno, también tenés que argumentar que vos no habías nacido cuando Cristo murió en la cruz. ¿Te das cuenta? ¿Por qué en un caso sí y en otro caso no? Yo nací en 1987. Yo nací mucho después de que Cristo. Yo escuché de Cristo por la Biblia. Pero la obra de Cristo en la cruz se puede aplicar a mi vida, así como la muerte de Adán se aplicó a mi vida. Así como el pecado de Adán se aplica a mí, de igual forma. Y ese es el gran punto. En 1 Corintios 15, 22 leímos que Pablo todo el tiempo va a anunciar esto, que entre Adán y Cristo son dos cabezas representativas, porque en Adán todos mueren, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí todos de Corintios se refiere al grupo de creyentes. Ustedes saben, hermanos, que los ángeles sirven como para entender este gran punto, porque cuando los ángeles pecan, Dios trata a cada ángel de forma individual y los condena. Y los ángeles no tienen idea de lo que es el perdón de Dios, la misericordia de Dios y la gracia. ¿Por qué? Porque ellos no tienen culpa. Ellos sencillamente fueron condenados. Pero de repente ellos ven que Dios comienza a mostrar amor, misericordia, gracia, por un grupo de seres inferiores a ellos, los hombres. Los ángeles comienzan a aprender. Y dice Pedro que cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, ellos quieren mirar y aprender qué es esto de la gracia, qué es esto del perdón. En hebreo dice, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás Dios? O sea, Dios no perdonó a los ángeles, sencillo, pero a los hombres sí. Los ángeles no fueron creados a imagen de Dios, el hombre sí. Si ustedes piensan, ¿para qué fueron creados los ángeles? Para servirle a Dios en la gloria, para hacerles siervos, mensajeros. Y sin embargo, ellos pecaron, y ustedes leen en Ezequiel 28, Isaías 14, se van a dar cuenta de que a Satanás, por ejemplo, el que pecó y muchos siguieron su error, fue para robarle gloria a Dios. Querer ser como Dios o poner su trono al lado del de Dios. Cayeron inmediatamente. Hay un misterio de quién metió esa idea en Satanás. Es un misterio no revelado, un oscuro misterio. Algún día entenderemos. En 1 Pedro 1:12 está lo que les dije que ellos anhelan mirar. Pero no solamente eso, sino que los santos redimidos, los creyentes, la iglesia junta, que son seres humanos salvados, es un grupo en los cuales, ustedes no van a creer, pero los ángeles aprenden. Dice Pablo en Efesios 3, que la multiforme sabiduría de Dios es ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? Noten, a los principados y potestades en los lugares celestiales, los cuales, esos son ángeles que están en el cielo. Ellos están aprendiendo al ver la iglesia. Volviendo al tema de la frase todos pecaron. Bíblicamente hablando, ¿por qué podemos decir cuál argumento bíblico de otro ejemplo que sostiene el hecho de que los descendientes ya estaban
en el ADN del ancestro cuando pecó. Por ejemplo, no cuando pecó, sino cuando hizo algo bueno, por ejemplo. En Hebreos 7, 9, el autor de los Hebreos argumenta de que, escuchen esto, el sacerdocio levítico es inferior al de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Leví, que fue muchos tiempos después de Melquisedec, Leví le tributó los diezmos a Melquisedec. ¿Pero cómo? Porque dice el autor, porque Leví estaba en los lomos de Abraham cuando Abraham dio los diezmos de todo. ¿Se dan cuenta? En ese sentido, podemos decir que nosotros, cuando Adán tomó el fruto y comió, estamos en su ADN, estamos ya en él y pecamos con él. Así como ahora en el Nuevo Testamento nosotros nos identificamos con Cristo, como dice la Biblia, en el bautismo, por medio del bautismo, en su muerte y en su resurrección, hemos muerto con Cristo al pecado, hemos resucitado. Hermanos, también tenemos que identificarnos con Adán. Yo nací en pecado por culpa de Adán, yo pequé con Adán y yo soy culpable de lo que Adán pecó. Si yo estaba en su lugar, haría lo mismo, probablemente. Ahora ustedes van a pensar esto. Los judíos que están escuchando a Pablo van a decir, espera un poco, le van a decir, pero ¿cómo es esto de que ellos pecaron si la ley recién fue con Moisés? Y van a meter el tema de la ley. Así que Pablo dice, no. La muerte vino aún en los que no pecaron, a los que pecaron sin ley. La cuarta verdad que vamos a ver es, la muerte reinó aún en los que no pecaron a la manera de Adán. Dice Romanos 5, 13 y 14. Este es el último punto. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Parece una contradicción, ¿verdad? No obstante, dice Pablo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La historia, mira la historia, verifica que la muerte es una realidad de alcance universal. La muerte la alcanzó a todos, independientemente, con o sin ley. Y ustedes piensen, pero vean, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo los que no tenían la ley sabían que estaban pecando? Ese es un gran tema para investigar. Antes, en Éxodo capítulo 20, ustedes van a Éxodo 19, leen la Biblia y van a encontrarse que el pueblo de Israel sale de Egipto y llegan hasta el monte Sinaí. En el capítulo 20 Dios le da la ley, los mandamientos, no matarás, no robarás, un montón de mandamientos. Ahora, antes de eso, ¿sabían ellos que mentir era pecado? ¿Cómo ellos cómo eran acusados de pecadores sin haber una ley que los inculpe? Pablo dice, si no hay ley, no hay culpa, no hay pecado. Entonces, ¿en qué quedamos? Dice Pablo, no obstante, el hecho de inculpa de pecado es literalmente se acredita como pecado. No se acreditaba como pecado, pero igual morían. No obstante, dice, reinó la muerte. La consecuencia del pecado se ve adrede de que hubo muerte. Todos murieron, todos. No son los actos pecaminosos de los hombres como transgresiones de la ley mosaica, sino, de vuelta, el pecado de Adán, el que trae la muerte. Obviamente, todo ser humano es pecador por naturaleza. Y peca. Vos pecás, yo peco. Eso entendemos bien. Pero la condena principal de la separación es por culpa del pecado original, del pecado de Adán. Lo que yo hago y lo que vos haces y lo que cada persona hace es agravar su condición, por ejemplo, Sodoma y Gomorra. Ellos iban a morir, pero adelantaron su muerte con un juicio divino, ¿se acuerdan? Y podés pensar, Caín le mató a Abel y se sintió mal porque sabía que hizo mal. Pero ¿cómo si no había ley? Bueno, Pablo ya lo explicó en Romanos 2, que Dios puso la conciencia de que
a unos gentiles que no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos dicen lo que está bien, lo que está mal, sabemos eso. No de forma escrita. Lo que hace la ley, como vamos a ver en Romanos 7, es la ley produce un efecto multiplicador del pecado porque me demuestra en cuántos puntos más estoy fallando con Dios. Pablo dice en Romanos 7, si la ley no dijera no codiciarás, yo no conocería la codicia. Hay un buen ejercicio que puedes hacer, te animo a que lo hagas. Rastrear todos los pecados conscientes, sin ley, que hubo desde Génesis hasta Éxodo 20. No sé, me topé con unos cuantos. Cuando Abraham se va con Abimelech y Abraham tiene vergüenza y miedo, entonces le da a su esposa y Dios le enferma y luego Abimelech, ¿qué hiciste? Casi pequé, le dice. Faraón en Éxodo capítulo 7 o 10, le dice, Éxodo 10, 16. Entonces Faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón y le dijo, he pecado contra el Señor. Esto fue antes de la ley. Y Faraón le dice, he pecado contra el Señor. Es un buen ejercicio buscar y rastrear los pecados antes de la ley. Ahora, el punto es que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Recuerden eso. Dios cerró el camino y puso un arcángel y una espada que se revolvía para cerrar el camino. Así que nadie nunca más podía pecar el pecado de Adán. ¿Cuál? ¿Cuál era el mandamiento? Dijimos, Adán, no vas a tocar el árbol, no vas a comer el fruto del árbol del bien y del mal. Ni vos, ni yo, ni nadie más en la historia puede cometer ese pecado, porque fue en un momento único e irrepetible en la historia. Por eso Pablo dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, porque ese pecado ya no se puede repetir. Permítame decirles, miren, busqué y me parece sublime lo que John Stott dice, así que tal cual quiero leerles lo que él dice, me encanta esto. Hablando gramaticalmente, dice John Stott, hay dos respuestas posibles a esta interrogante. O todos pecaron por imitar y así repetir el pecado de Adán, o todos pecaron cuando pecó Adán y fueron incluidos en su pecado. Ahora, hay dos posiciones. Solamente dos. O todos pecaron porque siguieron el ejemplo de Adán, o todos pecaron porque ya estaban incluidos en Adán, lo que estamos diciendo hace rato. El primer punto de vista, el que siguieron el ejemplo, sería un caso de imitación. Todos pecaron como Adán. Y el segundo caso de participación, todos pecaron en y con Adán. La primera explicación se asocia generalmente con el nombre de Pelagio, monje del siglo V británico que trajo un montón de problemas a la teología. Él negaba el pecado original. Y de hecho, él decía que el hombre no es malo. El hombre es medio bueno, necesita un empujoncito. Escuchen muy bien, él niega el pecado original. El hombre no está depravado, él sigue el mal ejemplo erróneo de Adán, pero con un poco de instrucción, matando la ignorancia, él se corrige. Eso decía Pelagio. Su oponente, Agustín de Hipona, decía no, el hombre nace en pecado original porque todos hemos pecado en y con Adán, decía él. Y ya vimos nosotros que gramaticalmente y en el contexto, el pecado fue de Adán y nosotros pecamos en Adán. Pero sería bueno que recuerdes esto. Decía Pelagio, Adán fue simplemente el primer pecador y todos desde entonces han seguido su mal ejemplo. Si la muerte llega a todos porque pecaron como Adán, luego por analogía tendríamos que decir que la vida llega a todos porque son justos como Cristo. Ese es el gran problema teológico. Sigue Stott. Pero esto pondría al revés el camino de la salvación. Charles Hodge, dice Stott, tenía razón al decir que Pablo se ha ocupado desde el comienzo de la epístola de comunicar una sola idea principal. ¿Cuál? Que el fundamento de la aceptación del pecador ante Dios no está en sus obras o en sus méritos, sino en el mérito de Cristo. Y es preciso que la correspondencia entre Cristo y Adán
preserve esta verdad y no que la destruya. Por lo tanto, debería rezar, dice Stott, como somos condenados debido a lo que hizo Adán, así somos justificados debido a lo que sí hizo Cristo. Fin de la cita. Me encanta esto, como lo dice. Bien claro, bien oportuno. Ahora, Adán, dice, es figura del que había de venir. Adán es un tipo de Cristo en ese único sentido. Después todo el resto es contrastes. No hay nada igual en Adán. Pésimo Adán, todo mal. El único contraste entre Adán y Jesús, y lo que Pablo tiene en mente, antes de dar la idea del 18, versículo 18, está aclarando este tema para que no haya confusiones. Y es que Adán es cabeza de la humanidad, pero Cristo es la nueva cabeza que trae la vida y la justificación. Y es posible la justificación, así como fue posible que por un pecado todos estén muertos, pecadores, manchados, corrompidos. El doctor Martin Lloyd-Jones sintetizó la razón fundamental en las siguientes palabras. Dios siempre se ha ocupado de la humanidad a través de una cabeza representativa. Escuchen esto. Toda la historia de la raza humana puede sintetizarse en función de lo que ha sucedido a causa de Adán y lo que ha sucedido y todavía ha de suceder a causa de Cristo. Fin de la cita. Dios siempre trata a través de representantes. Lo hizo con Israel. Cuando el rey pecaba, todo el pueblo pagaba las consecuencias. Siempre. El representante falla y todos pagan el pato. Pregúntate entonces, ¿cómo puede una muerte tan lejana, hace 2000 años, beneficiarnos hoy, 2021? O a nuestros hijos. ¿Cómo puede? Bueno, una respuesta sencilla, desarrollada por Pablo, es que los creyentes se han identificado con Cristo en su muerte y resurrección, de modo que han muerto y resucitado con Él. Es de ese modo que el pecado de Adán y la justicia de Cristo son imputados o acreditados a nuestra cuenta. Para conclusión, hermanos, hemos visto esta mañana que la muerte de un solo justo, o sea, Cristo, puede ser aplicado a muchos, porque el pecado de un hombre, Adán, fue aplicado a todos los hombres. Esta mañana vos podés estar por primera vez, venís, no sé, no hay coincidencias. La Biblia dice que Dios es el Dios de la misericordia, tardo para la ira, grande misericordia. Dios quiere que el impío se arrepienta. Y si vos estás aquí, es porque Dios permitió que vengas y consideres tus caminos. Vos naciste pecador y sos un pecador delante de un Dios totalmente santo y justo. A diferencia de los ángeles que fueron condenados de inmediato, vos podés disfrutar esta mañana del perdón de Dios. Vos podés disfrutar lo que es la comunión perfecta con el Dios Santo. Si te arrepentís de tus pecados, deponés tu orgullo. ¿Por qué orgullo? Porque estás procurando salvarte por tus propios méritos, siendo una buena persona, cosa que no vas a corregir jamás. Porque tu naturaleza debe ser cambiada. Tenés que nacer de nuevo. ¿Y cómo haces eso? No tuviste nada que ver en tu primer nacimiento, tampoco en tu segundo, más que arrepentirte y creer en que Dios obre soberanamente en tu vida y te otorgue un nuevo nacimiento, lo que se llama regeneración. Te otorgue vida, fe y arrepentimiento. Espero que Dios obre su palabra en tu corazón y te arrepientas. Dice la Biblia, deje el impío su camino y el hombre inicuo deje sus pensamientos, vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Dios bendiga su palabra. Oramos. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra, Señor. Esta porción tremenda, profunda, Señor, que nos humilla. Nos creemos ser algo, alguien. Queremos ser individualistas, Señor, pero nos damos cuenta que lo que uno hizo afectó a todos. Estamos unidos y como iglesia estamos unidos, Señor, en un cuerpo. Permítenos, Señor, entender esta gran verdad, porque
De esa forma asimilaremos mejor lo que hemos cantado esta mañana. Oh, profundo amor de Cristo, Señor. Que podamos cantar con entendimiento, que podamos vivir en obediencia con una vida que te adore, porque entiende, Señor, lo que Cristo ha hecho en favor nuestro. Te entregamos también en tus manos en Cristo Jesús. Amén.